Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Panes sin levadura en Yeshua. En este tiempo de los panes sin levadura estamos tratando de tocar temas relacionados con esta convocación en la cual por 7 días estamos recordando esa masa sin leudar, en la cual el Mesías representó viviendo cuando estaba aquí en los días de su carne, caminando sin ninguna clase de ego, sin apegarse a las cosas de este mundo, sin apegarse al pecado, aunque experimentó toda clase de incitación y tentación, así como nosotros, él en ningún momento le dio lugar al enemigo. Dejando ese ejemplo, y nosotros, como bien sabemos, que por más que nos esforcemos al nivel que llegó el Mesías Yeshua, no vamos a llegar, pero estamos llamados a intentarlo. Estamos llamados a ser también una nueva masa. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno una nueva masa? Pues nosotros en el primer video de Panes sin Levadura en Yeshua, estuvimos hablando sobre la carta de Hechos, capítulo 20, y estuvimos dando evidencia de esos discípulos de Yeshua que andaban con Shaul, que eran de las naciones y estaban en una convocación como la que nosotros estamos hoy celebrando panes sin levaduras en Yeshua. Por eso así es el título, panes sin levadura en Yeshua, no en el rabinismo, no en el judaísmo, no basado en el Talmud, sino en Yeshua. ¿Por qué? Porque somos ese Israel de Elohim. Cosa de la cual lamentablemente muchos, por no estudiar la escritura con un lente de indagar, de aprender, de ver el contexto, han preferido contradecir lo que desde Bereshit o Génesis hasta Apocalipsis dice, con tal de afirmar y mantener su postura. Y no es, ¿verdad?, extraño que todos aquellos que por una u otra razón hemos entrado o el Todopoderoso nos ha entrado en este caminar, en este peregrinar y en este crecimiento, nos hemos dado cuenta que lo primero que nos dicen aquellas personas que amamos, que queremos, que le compartimos, lo que el Todopoderoso nos ha dado, las riquezas, estas promesas, por las razones que nosotros ya conocemos, pues dentro de todas las excusas o argumentos que plantean esto no es para nosotros porque nosotros no somos Israel, somos de las naciones. Y aún diciendo eso es totalmente una contradicción porque bíblicamente, como el Todopoderoso les reveló a los discípulos del Mesías Yeshua, somos Israel. Éramos de las naciones, ahora hemos sido injertados en el buen olivo, por lo consiguiente somos co-ciudadanos de Israel. Y como somos co-ciudadanos de Israel, significa que tenemos los mismos beneficios, estamos bajo las mismas promesas, estamos bajo el mismo pacto para ser llamados y hablar el mismo evangelio, cumplir los mismos mandamientos. Y la diferencia es que no somos Israel según la carne, sino según nacido de la simiente de Yeshua. Pero somos Israel. Y mayormente de eso se va a tratar este tema del que vamos a estar hablando hoy, de cómo nosotros tenemos que ser esos panes sin levadura en Yeshua.
no basado en lo que el criterio de algunas personas nos dicen que tenemos que ser una nueva criatura o un nuevo hombre, conforme al término escritural. Y por eso digo que muchas de las cosas que uno se va dando cuenta, se da cuenta que es por el desconocimiento. Desconocen totalmente que, bueno, aunque lo leen, no lo contextualizan, no lo analizan, no está en el contexto orgánico que debería de estudiar uno. De que Israel es aquel pueblo que salió de Egipto. Y ese pueblo que salió de Egipto salieron hijos de Jacob y salieron de las naciones. Esos dos grupos que no eran del mismo linaje según la carne, se volvieron un solo pueblo cuando ellos automáticamente fueron llamados por el Todopoderoso y el Eterno los entró en el pacto que le hizo a Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? De que basado en esa simiente que es Yeshua, él iba a ser un pueblo en el cual le iba a dar la heredad. Esa heredad que hasta el día de hoy nosotros estamos esperando que se manifieste cuando se revele el Mesías Yeshua. Aunque también, según lo literal, le dio la herencia del pueblo de Israel, que en ese tiempo se le conocía como la tierra de Canaán. Todos pasaron por la misma sumersión, por el mismo bautismo, por todo se les dio la misma Torá, todos cumplieron los mismos mandamientos. Y hay muchos estudios y muchos videos que este servidor ha hecho y otras personas también sobre las evidencias que hay sobre el tema. Entonces nosotros vamos a estar aquí analizando cómo es que nosotros que estamos recordando lo que pasó en Egipto y cómo salió el pueblo y cómo fue que el Mesías nos libertó a nosotros de ese Egipto en el cual nosotros andábamos y nos está pasando por un desierto y nos está demandando a que confiemos en Él, a que cumplamos su palabra, a que guardemos sus mandamientos y que creamos firmemente que al destino o a esa tierra a la cual se nos ha prometido vamos a llegar, aunque pasemos por tierra de gigantes, aunque pasemos por tierra en donde no llueva, no importando la temporada en la cual estemos pasando. El Todopoderoso, por medio de Mesías Yeshua, nos ha dicho, como le reveló a Shaul, el que comenzó la obra en nosotros la completará. Lo único que se nos dice es, confía, confía. Y eso es lo que el Eterno le decía cada rato a Moshe. ¿Hasta cuándo este pueblo no creerá a mis palabras? Palabra que sale del Todopoderoso es palabra buena. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, el 100% de los que creemos en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Elohim que creó los cielos y la tierra. Estamos de acuerdo que toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso es buena y perfecta. Lo que sucede es que por medio del adoctrinamiento, muchos todavía no han querido creer que esa palabra que es buena y perfecta, hoy para ellos era maldición. Para nosotros sigue siendo buena y perfecta, como dice Shaul también. Vamos a leer lo que dice Éfeso, capítulo 2, cuando nos habla a nosotros, los que no éramos Israel según la carne, y que por una otra razón el Todopoderoso le plació, le dio la gana, como decimos acá en Puerto Rico, injertarnos y hacernos partícipes de algo que teníamos cero de conocimiento, ni idea, pero que lamentablemente muchos
después que han sido injertados, se han creído más sabios que el Eterno y le han dicho, esto no me gusta, esto es malo, esto no es para mí. Y como dice Kefa o Pedro, malinterpretan las palabras de Shaul. Dice, y él, Efesios capítulo 2, y él les dio vida a ustedes, refiriéndose a los de las naciones, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, a nosotros que estábamos como Shaul, en muchas ocasiones también dice en el libro de los Hechos, porque el Eterno en los tiempos pasados dejó a todo el mundo, o sea, no a Israel, a las naciones, no a aquellos que no eran israelitas, pero que se volvieron israelitas al entrar en el pacto, sino a los que no tenían conocimiento, los dejó según su propio deseo de su corazón. Pero ahora, en este tiempo, ya cuando se ha cumplido la profecía sobre el Mesías, Yeshua, ahora manda a todo el mundo a que se vuelvan a que nos volvamos de nuestros pecados y confiemos en Él y obedezcamos a Él, sus mandamientos. Aquel que obedece sus mandamientos es aquel que está demostrando que le ama. No es que Él que dice, no, tú te quieres salvar por medio de los mandamientos y no lo obedece. Eso es una excusa para no obedecer. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos, o sea, no estaban ni tan siquiera vivos, muertos ¿en qué? En delito y en pecado. Así andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no en nosotros, ya nosotros, aunque éramos gentiles de las naciones, ya el espíritu que sigue la corriente de este mundo, que anda conforme a el príncipe de esta potestad, que éramos hijos de desobediencia, ya no se supone que opere en nosotros. Dice, entre los cuales todos también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, o sea, de nuestro instinto natural, de nuestros conceptos ideológicos, en nuestros conceptos fuera de la Torá, fuera de los mandamientos, fuera del pacto, fuera de las promesas. Dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. O sea, Shaul se incluye, ¿verdad?, dentro de todos aquellos que por naturaleza, cuando no tenían pacto, estaban en desobediencia. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida abundante con el Mesías. Y juntamente con Él nos ha levantado, nos ha resucitado, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Yeshua. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías. Porque por la gracia, esto es algo que nosotros siempre lo hemos tratado de enfocar, por el gen, por la gracia, por lo que es gratis, por lo que no se compra, por lo que Él le plació ponerlo en tan alto estima, como esa palabra se usa mucho también en inglés, priceless, que es algo que no tiene precio. Eso es algo que no hay un valor que realmente pueda definir
¿cuánto vale eso? Pues eso, que en hebreo es gen, pues por esa gracia que siempre ha estado, porque por esa gracia fue que el Todopoderoso salvó a Noé y a sus hijos, por esa gracia fue que él dejó con vida a Caín, que una vez le hizo eso a su hermano. Por esa gracia es que él no destruyó a Lot juntamente con Sodoma y Gomorra. Por esa gracia es que él mantuvo a Joseph para que sobreguardara a Egipto en un tiempo y a Jacob y a sus hijos. Por esa gracia fue que él sacó al pueblo de Israel y a las naciones que decidieron salir también. Por esa gracia es que le envió a su hijo. Por esa gracia es que nosotros encontramos esa salvación. Pero se dice, por gracia son salvos, por medio de la fe, de la firmeza, de la fidelidad. No es algo intelectual, la fe se demuestra por las obras. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Elohim. Por eso digo que no es intelectual, no es algo que yo diga, ay, yo pienso, yo tengo mucha fe. No. Esto es un don que el Todopoderoso nos da para que nosotros demostremos realmente que le amamos. Y eso no es por obra, para que nadie se gloríe. No es porque yo diga yo soy bueno, yo ayude a tal, yo cumplo tantos mandamientos, por eso yo soy salvo, porque si no, ahí estaríamos nosotros tratando de ponernos un mérito. No es por eso, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, no somos salvos por las obras, pero hemos sido creados para esas buenas obras. ¿Para cuáles son esas buenas obras? Sus mandamientos, las que Él, Elohim, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué demostración podemos dar sobre eso? Aun cuando el Todopoderoso sacó al pueblo de Israel y les dijo, ahora ustedes van a hacer nueva masa, panes sin levadura. Ahora ustedes, yo les voy a dar mis mandamientos. Y les dijo, mira, aquí tengo mis mandamientos que son vida. Y aquí tengo un camino que es fuera de mi mandamiento, que es camino de muerte. Decidan cuál de ellos es cuál camino andar. Escojan la vida, escojan las obras de mi mandamiento para que anden por ella y vivan. Y les vaya bien a ustedes. En el 11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los de las naciones, o sea, refiriéndose a los que no son israelitas, según la carne, en cuanto a la carne, o sea, nosotros que éramos de las naciones en cuanto a la carne, no nos está diciendo en cuanto a la promesa, en cuanto a la que hemos sido injertados, en cuanto a la simiente de Abraham que es Yeshua, ahí no somos de las naciones, somos de las naciones en cuanto a la carne. Y éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, porque los de las naciones por lo regular no están circuncidados, por la llamada circuncisión hecha con mano, hecha en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías, no había esperanza de Mesías, ni sabíamos que iba a venir un Mesías, no tenían ni idea de que había un Elohim verdadero, sino que estaban llenos de idolatría. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran ni israelitas ni según la carne ni según la promesa, y ajenos según los pactos de la promesa. O sea, no teníamos Mesías, no teníamos ciudadanía y no teníamos pacto ni promesa. Estábamos sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Estábamos según las imaginaciones de nuestro corazón, como lo dice al principio, que andábamos nosotros como que, como hijos de desobediencia, andando según la corriente de este mundo. Así que sigue diciendo de que nosotros estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice, pero ahora, o sea, ahora somos nueva masa. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, nosotros
que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y esto es importante, que muchos a veces también desconocen. Por eso yo digo que mientras más uno entiende, uno conoce que el Todopoderoso nos da el privilegio de entender, nos damos cuenta de que hay mucha ignorancia dentro del pueblo del Todopoderoso. Porque aquí dice que nosotros hemos sido cercanos, o sea, nos ha entrado dentro de sus propósitos por la sangre del Mesías. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que representaba el Mesías? Se le llama el Cordero de Elohim. ¿Y qué es lo que hacía ese Cordero? Ese Cordero era la representación de lo que el Mesías hizo, era ese Cordero al cual se llevaba ¿a qué? Se llevaba al Mishkan y se le ponían las manos encima de ese Cordero para transferir nuestros pecados hacia ese Cordero. Pero también estaba el rito en donde la sangre de un animal se rociaba a veces sobre un humano y se roció también sobre todos los utensilios y todas las cosas con las cuales se hizo el Mishkan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de santificarlos, con el propósito de separarlos, con el propósito de decirle, ahora ustedes no van a ser utilizados para más ningún oficio, sino para el cual yo los dediqué. ¿Y cómo nosotros entendemos y aplicamos eso a nuestra vida? Que así, una vez nosotros hemos sido rociados con la sangre del Mesías, tenemos que entender que ya no pertenecemos a este mundo. Ya nuestras concupiscencias no son las que nos deben de dominar. No nos debe de dominar nuestros instintos ni deseos carnales, sino la voluntad del Padre para hacer aquello por lo cual Él nos ha separado. Y si nos ha separado como nosotros, como también dice en una ocasión Kefa, que nosotros somos esas piedras vivas con las cuales se está edificando el Mishkan, que Yeshua es Yeshua es ese ingeniero, ese constructor que está haciendo, que es como si fuese el cuerpo, pues nosotros estamos dentro de ese Mishkan o de esa Jerusalén, y dentro de eso, ¿qué sabemos nosotros que tenemos que hacer? Tenemos que estar siempre purificándonos y siempre listos para cumplir ese mandamiento que se nos ha ordenado. Y muchos desconocen y ven, no, solamente la sangre del Mesías es la que limpia mis pecados y me purifica y por eso yo soy salvo. Sí, eso también, pero es que estás separado, ya estás consagrado, ya no hay nada ni nadie que pueda decirte a ti, ni tan siquiera tú mismo, tú ya puedes o tienes derecho sobre las decisiones de tu vida. No. Por eso dice que nosotros hemos sido hechos templo de Ruach HaKodesh, y aquel que dañe a ese templo, el Eterno lo destruirá a él. Y eso fue lo que de manera literal el Todopoderoso hizo con el Mishkan. Profanaron el Mishkan, lo utilizaron para cosas que no eran realmente a las que estaban dedicadas. Profanaron la tierra por no guardar los mandamientos, ni los Shabbatot semanal, ni los Shabbatot de 7 años, ni los del jubileo. Y el Eterno le dijo, ok, salgan de mi tierra. Salgan de mi tierra. Y esto es muy serio porque nosotros estábamos alejados, y eso es algo de lo cual uno tiene que seguir aprendiendo, incluyendo a este servidor. Nosotros estábamos alejados, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza, lejos de la ciudadanía. Pero pensamos que con solamente alzar una mano y decir yo acepto a el Señor como mi único y exclusivo Salvador, ya lo demás va a venir solamente así, y no nos vamos a educar, no nos vamos a estudiar
para entender cuál es el proceso, cuál es lo que demanda ese Elohim al cual yo le estoy sirviendo, creer y seguir las pisadas de ese Mesías al cual yo digo que es mi rey y mi salvador. ¿Cuál es ese protocolo? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que a él le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada? ¿Cómo yo lo sé? Estudiando su palabra. No diciendo soñé, no diciendo aquel predicador así me dijo el Señor. No, eso no. Es lo que está escrito. Si no habla conforme a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Y pueden venir muchos haciendo señales, pero si te dice, vamos a desobedecer los mandamientos que el Eterno estableció, no le crea porque no ha sido enviado por el Eterno. Entonces, cuando nosotros hemos sido rociados con la sangre del Mesías, dice, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom. ¿Y para qué Él hizo el shalom? ¿Para qué? Para que de ambos pueblos hizo uno. O sea, así que no podemos decir que ahora hay un Israel espiritual y un Israel de la carne. No, porque de los dos hizo uno. Lo estamos leyendo literalmente. Inclusive, a propósito, estoy leyendo la Reina Valera. Lo único que en vez de decir Cristo, digo Mesías. De los dos pueblos hizo uno. Aboliendo ¿qué? Las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo el shalom, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo. Y muchos dirán, ve, que aquí se apoyan mucho, ve que ahí está diciendo que abolió la ley y los mandamientos expresados según ordenanza. Uno le da aquí y te envía automáticamente a Colosenses capítulo 2. Y yo me sorprendo porque aunque lo entiendo, ¿verdad? Hemos hablado bastante ya de este verso, de este capítulo de Colosenses. Digo, ¿cómo pueden decir que en Colosenses también capítulo 2 está hablando de abrogar los mandamientos? Dice que es en el 2.14. Y en el 2.14 dice que él, vamos a verlo, dice que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, lo mismo que dice en Éfeso, aquellos mandamientos que estaban en ordenanza, los abolió, los dejó. Y aquí dice, anulando el acta de los decretos que estaban contra nosotros, los que eran contrarias, quitándola de en medio y poniéndola en el madero. Pero a la ligera, obviamente, como ya están preconcebidos y lo ven con unos lentes griegos, occidentales, pero automáticamente primero que piensan es ley, la Torá, o ley, la ley de Moisés. Y no está hablando nada de eso. Si leemos el contexto de lo que Shaul está hablando en Colosenses capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de que él lo que está exhortando al pueblo a que no anden conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a la ley de los mandamientos de este mundo. De este mundo, lo mismo que empieza en Colosenses. Ustedes antes andaban como conforme a los deseos de su corazón, conforme a los deseos de su carne. Mire cómo lo dice aquí literalmente. Porque quiero que sepan, Colosenses capítulo 2.1, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, los que están en la Odisea, porque todos los que nunca y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim, el Padre, y de el Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo ¿para qué? Para que nadie los engañe. ¿Cómo es que la gente engaña? Para que nadie los engañe. ¿Cómo los estás engañando? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con palabras persuasivas. No, eso ya la ley no existe. Aquí dice que está abrogada. Pero ¿cómo puede decir que está abrogada si capítulos anteriores y cartas anteriores dice que por la gracia no invalidamos la ley?
que la ley es santa, que la ley es pura, que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, que dice claramente Shaul, realmente yo con mi mente, con mi conocimiento, yo obedezco la ley del Todopoderoso. Que dijo Shaul en frente de una multitud de líderes de Israel de su época y de los de la corte romana, le dijo, porque yo confieso que yo desde pequeño hasta el día de hoy sigo creyendo, o sea, obedeciendo todo lo que hay en la ley de Moshe, en los salmos y en los profetas. Y aquí dice literalmente, que esas palabras persuasivas, ¿qué son? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, obstante, en espíritu, estoy con ustedes gozándome y mirando su buen orden y su firmeza que tienen en el Mesías. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido el Mesías Yeshua, anden en él y sobreedifíquense en él, confirmando en la fe, así como lo habéis enseñado, y abundando en acciones de gracia. ¿Edificados en qué? En el Mesías Yeshua, no en las cosas de este mundo. Por eso dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Que muchos hoy en día prefieren obedecer las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Elohim. Según los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Ese es el contexto. No viva según los rudimentos de este mundo, sino conforme a como se te enseñó en el Mesías. Y por eso dice claramente, más adelante, dice, pues si ustedes han muerto en el verso 20, si ustedes han muerto en el Mesías, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se siguen sometiendo a esos preceptos? Conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Ese es el contexto de lo que realmente se está diciendo en las cartas de Shaul en Éfeso y en Colosenses. Entonces, entendiendo nosotros esto, sabiendo que somos nueva masa en Yeshua, sabiendo que somos nueva masa en Yeshua, sabemos que Él, como dice en el verso 17 de Éfeso, y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a nosotros, que estábamos lejos, pero también se les anunció a los que estaban cerca, según la carne, los israelitas. Dice, por medio de él, del Mesías, los unos y los otros, nosotros, los de las naciones, y los israelitas según la carne, así como salieron del pueblo de Israel, los dos se hicieron un solo pueblo y los dos entraron en pacto. Pues los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, o sea, ya no somos gentiles. Por más que tú quieras decir que eres gentil, estás contradiciendo lo que dice la Escritura. Gentil, en términos escritural, es aquel que está sin pacto, aquel que está sin promesa, aquel que está sin Mesías, aquel que está sin Elohim, aquel que sigue conforme a los rudimentos de este mundo y no según los mandamientos del Todopoderoso, aquel que no tiene la obligación de obedecer la Torá porque no está en pacto. Eso yo lo escuché y lo aprendí de una persona que, aunque uno lo ve, cuando una persona lo explica, a veces uno lo entiende y se le tiene que dar el mérito. La persona decía, yo cuando un creyente cristiano me dice, vamos a leer la carta de Jacob, yo digo, no, Jacob, tú y yo no lo podemos leer porque Jacob claramente dice que es para los expatriados, para el Israel que está disperso. Y tú no quieres ser Israel. Y si tú no quieres ser Israel, pues eso no puedes explicártelo tú. Y es una realidad porque no quieres obedecer los mandamientos, no quieres estar en el pacto de Israel, que es el único pacto que hay. Pondré mi ley en tu mente y en tu corazón para que las obedezca. Pues no trates de aplicarte algo que no quieres aplicarte, porque te aplicas si quieres entrar en pacto, pero quieres vivir basado en tu concepto, no en la realidad de lo que está en el contexto escrito. Y dice, entonces, ustedes ya no son
ni extranjeros, ni son advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. O sea, aquellos extranjeros advenedizos, sabemos que también se está refiriendo a aquellos que iban a la sinagoga, eran de las naciones y iban a la sinagoga a escuchar a Moshe, lo único que no se querían circuncidar. Eso dice, ustedes ya son co-ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Elohim. Así que ustedes, como dice Colosenses, sobreedifíquense según le han enseñado en el Mesías y así como ustedes lo han conocido. Aquí lo dice, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles, de los profetas. ¿Y qué es lo que dicen los profetas? Siempre vuélvanse al Eterno. Que este es otro de los desconocimientos que se ha distorsionado dentro del concepto religioso moderno. Porque volverse al Eterno es volverse al pacto y comenzar a obedecer sus mandamientos. Conforme al concepto moderno, volverse al Eterno o arrepentimiento, como se lo traducen, es llorar, arrepentirse de lo malo que yo era en mi vida antes y ir a una congregación y comenzar a escuchar la palabra y ir ciertos días de esa congregación, de que se congreguen ese ahí y ser un activista participante de los ideales, doctrina de ese lugar. Pero conforme al término bíblico, volverse al Eterno es volverse al pacto y comenzar a obedecer los mandamientos del pacto, confesando que ese Elohim es el que gobierna tu vida y que tú lo amas por medio de la obediencia y que crees en el Mesías Yeshua porque tu fe y tu esperanza está en que Él regrese y crees que Él murió y resucitó al tercer día porque el Padre lo resucitó y sabe que vive y reina para siempre. Y eso está escrito en los apóstoles y está escrito en los profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ejemplo santo en el Adón, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Ni en los apóstoles, ni en los profetas, ni en el Mesías vas a encontrar que la Torá fue abolida. Nunca. Nunca. Por eso nosotros estamos estudiando que somos nueva masa en el Mesías Yeshua para obedecer su palabra. Como dice Romanos capítulo 9, verso 1, digo la verdad por el Mesías, como dijo Shaul. No miento en mi conciencia, me da testimonio mediante ruaj de santidad. Que tengo una gran tristeza y una pena insensante en mi corazón, porque yo desearía ser separado de Mesías por el bien de mis hermanos, parientes según la carne. A veces nosotros también pensamos lo mismo, porque aquellos que nosotros queremos, amamos, que diferencian con nosotros sobre este tema, nosotros los apreciamos y los queremos y a veces decimos, mire, si ellos entendieran que para nosotros a veces podía ser hasta mucho más fácil obviar todo esto y tener esa amistad con ellos y no estar en conflicto, no estar en discusión. Pero como Jeremías dice, pero es que esto es algo que quema en nuestra vida, la verdad que hay en la Escritura y la demanda de defender la fe pura y santa y decir que esto realmente es un beneficio, son promesas, que eso es algo que también desconocen. Los mandamientos son promesas, acuérdense de esto, los mandamientos son promesas. El cumplir mandamientos tiene promesas para la vida venidera. Como dijo Mesías, cuando venga su reino, le va a dar a uno según nuestras obras. No está hablando de la salvación, le va a dar a uno según sus obras. Entonces, Shaul se sentía así, pero por el pueblo de Israel. Y dice, ellos son israelitas porque a ellos son la adopción, la gloria, la alianza, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. O sea, ellos tienen todo. Shaul no dice aquí, no, ellos están bajo maldición también porque la Torá es una maldición. Según el concepto religioso moderno de muchos, tristemente, pero Shaul lo habla como un beneficio. Y a nosotros los de las naciones, en Efesios capítulo 2, estamos leyendo que nosotros que estábamos alejados de la Torá,
alejados de esas promesas, alejados de esa alianza, de ese pacto, alejados de todos esos beneficios, nos han acercado y nos han integrado en ella. ¿Cómo es que podemos decir que no es para nosotros? Dice, de ellos son los patriarcas y el linaje del cual proviene el Mesías sobre todas las cosas. ¿Quién es sobre todas las cosas? Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Dice, no es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son israelitas. Acuérdense de eso. No todos los todos los nacidos de Israel no es que son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Está hablando aquí en un concepto de entrar en el pacto. Porque aunque ellos hayan dicho que sí, pero si no han creído en el Mesías Yeshua, si no han creído en esas promesas, si no han creído en esa profecía, no son hijos de la promesa, como lo dice aquí. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que cuentan como hijos de Elohim. Más bien, los que son los hijos son como resultado de los que han entrado en las promesas. Esos son los que se cuentan como los descendientes. Así que si tú has entrado en las promesas y eres hijo de la promesa, eres Israel, eres ciudadano de Israel, eres partícipe de las promesas, y también se te demanda dar buenas obras según los mandamientos del Todopoderoso, porque para eso hemos sido creados, hechura suya. Como dice un dicho dentro del sistema de los judíos, cuando cumplas todos los mandamientos de la Torá, no te jactes, porque tienes que saber que para eso fuiste creado. Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, también nos prueba eso. Dice, hermanos, para que no sean sabios, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio. Un misterio que hasta el día de hoy muchos no han querido creer. Que el endurecimiento a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de las naciones, o nosotros. Cuando nosotros entremos, dice entonces, cuando esas naciones entren, que entremos en ser Israel también, pues todo Israel, o sea, nosotros de las naciones, más ese remanente de Israel, vamos a ser ese Israel, y todo ese Israel será salvo. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, con respecto a las buenas noticias, son enemigos para ventaja de ustedes, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres, porque los dones y el llamamiento del Todopoderoso son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Porque Elohim los encerró a todos, a ellos y a nosotros, en desobediencia, para tener misericordia de todos. De todos. Así que, si nosotros ahora hemos entendido que somos ahora ciudadanos de Israel, pues esto es lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 16. Para todos los que anden según esta regla, o sea, esta ley, esta Torá, Shalom y misericordia sean sobre ellos. ¿Y sobre quién? Y sobre el Israel del Todopoderoso. Se lo dice a unos de las naciones que han sido injertados en Israel, que estaban siendo tratados de manipular por un cierto grupo en el cual Shaul les dice quisiera que se mutilaran, porque están tratando de meter conceptos judaicos a una gente que ha sido libertada por medio del Ruach, no conforme a los mandamientos. Pues a ese Israel, que es el Israel al cual todos pertenecemos,
Él dice que sea el Shalom del Todopoderoso. Así que nosotros, entendiendo todo este concepto, tenemos que entender que somos esos panes sin levadura, esas primicias en Yeshua. Y decir que somos en Yeshua no es decir que estamos ahora bajo una gracia según los conceptos que nos dé la gana, sino los que Él estableció. Así que mi anhelo y mi deseo es que todos nosotros sigamos disfrutando de este tiempo de Matzot, alegrando y gozándonos en Él, conforme a su voluntad. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.